La figura de Javier Milei genera cada vez más divisiones. Están aquellos que entienden que es la única solución a los problemas de su país y los que creen que carece de aquello necesario para conducir un país de las dimensiones y complejidades de la República Argentina. En las elecciones PASO del 13 de agosto, Milei obtuvo uno de los 3/3 en los que se definió esa instancia electoral y tiene muy claras posibilidades de llegar al balotaje y convertirse en presidente. Su trascendencia cada vez mayor la ha conseguido en base a una serie de ideas fuerza, entre ellas estar contra la casta y algunas tesis económicas. Se define como liberal y repite como mantra esta frase. En el concepto del liberal libertario estamos hablando del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y como tal, vos, mientras que no le jodas la vida a nadie, podés hacer lo que quiera, comercializar con quien quieras, meterte en la cama con quien o quienes quieras. Mientras que no jodas al otro, no pasa nada. ¿Pero qué es ser liberal en lo económico? ¿Hubo ejemplos de ese liberalismo en Argentina o en Uruguay en el pasado? Vamos a profundizar sobre eso en nuestra entrevista central con Hernán Bonilla, economista, docente, columnista, fundador y presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto recibirte en esta mañana. Muchas actividades está desarrollando el CED, realmente con una agenda más que compleja, muy densa, muy interesante, muy atractiva, ¿no? ¿Cómo la arman? ¿Cómo la cranean? La verdad que sí, estamos muy contentos con la agenda que estamos desarrollando este año. En buena medida es el producto de la planificación que vamos haciendo cada año, ya desde el año anterior, ¿no? Hay algunas cosas que, como los desayunos de análisis de coyuntura, que ya están preestablecidos con mucho tiempo. Hay otras actividades que se van fijando a partir de la agenda de los invitados. Por ejemplo, recientemente trajimos al presidente Macri. Bueno, sí. Lo invitamos y vemos cuando le queda bien en la agenda o hace un mes y algo trajimos al expresidente Aznar de España. Bueno, ahí es un poco también a lo que podemos coordinar con la agenda de los invitados que nos interesa traer, pero sí estamos muy contentos con la agenda de actividades. ¿Cómo describirías al CED? El CED es un centro de estudios dedicado al análisis y propuestas de políticas públicas desde una visión que privilegia las ideas de la libertad. Esa es un poco la definición oficial, que lo que quiere decir en corto es que somos un think tank liberal. ¿Sí? Eso quiere decir que estudiamos los temas, tenemos un equipo de economistas que trabaja en temas de políticas públicas, con foco en economía, pero también nos hemos metido con temas que van más allá de la economía en algunos casos, como fragmentación social, temas de la ciudad, y eso desde una visión que entiende que Uruguay en buena medida tiene buenas instituciones políticas, ¿no? En todos los rankings de democracia, de derechos humanos, de libertad de expresión, Uruguay está muy bien. En democracia somos de los mejores países del mundo, por ejemplo. Pero cuando vamos a las instituciones económicas, estamos en mitad de tabla, en general, ¿no? Los índices de libertad económica, facilidad de hacer negocios, todo ese tipo de índices nos va bastante peor. Entonces, Uruguay necesita, para ser un país desarrollado, para que los uruguayos vivamos mejor, una serie de reformas que pasan como eje vertebrador por la libertad. Libertad de comercio en lo externo, en las regulaciones internas, en un mercado de trabajo más moderno, en un menor peso y menor interferencia del Estado en la economía. O sea, esa es digamos, la visión desde la cual partimos. A partir de ahí hacemos esas investigaciones y a partir de ahí hacemos propuestas de políticas públicas. Quienes te leemos en tus columnas, quienes te escuchamos participar en la tertulia, tal vez tenemos algún perfil definido acerca de quién es Hernán Bonilla. ¿Vos cómo te definís? Yo me defino como un economista liberal que entiende que es necesario dedicarse en Uruguay sobre todo al debate de ideas, que creo que es algo que muchas veces puede haber otras cosas más atractivas para hacer. Hay gente que le interesa dedicarse a una actividad privada, a trabajar en una empresa, y está muy bien. Hay gente que le tira la política y cree que por ahí se pueden hacer cambios, y está muy bien. Yo creo que es
lo más determinante, y por lo menos lo que yo siento que en lo que puedo aportar más, es en el debate de ideas. Y por eso hace ya 7 años creamos el CED, y por eso estamos trabajando desde entonces, con un paréntesis en que estuve en el Ministerio de Economía, en estas que es tratar de aportar, de mejorar el debate, porque yo creo que el debate público en Uruguay muchas veces es bastante ramplón. Le dijo... Él dijo que le dijeron. Exacto. Terminamos en una cosa que es muy cerrada entre los políticos, que se dicen lindo feo, que no creo que no aporta nada. Y yo creo que yo trato de hacer modestamente desde las columnas, de la radio, donde se puede, es tratemos de discutir los temas de fondo y tratar de machacar con las cosas que yo creo que por lo menos que es hacia donde deberíamos ir. Algo dijiste recién, vamos a profundizar sobre eso. En Uruguay, desde el retorno de la democracia hasta ahora, han gobernado los 3 partidos y han gobernado una coalición de izquierdas y una de centro-derecha, llamémosle, que puede ser esta que está gobernando actualmente, con distintos ministros de Economía y con distintas improntas. ¿Qué podemos decir de la economía uruguaya del 85 hasta ahora? ¿Ha sido qué? ¿Cómo se ha desarrollado? Yo creo que si miramos la foto de la economía uruguaya del 85 y la de hoy, claramente la de hoy es mejor que la del 85. Es una economía más abierta, es una economía en que tiene más oxígeno el sector privado, es una economía que tiene mucho mejores condiciones de vida, el producto ha crecido, la pobreza ha bajado, los indicadores sociales han mejorado mucho, ¿no? Me imaginamos, en la salida de la dictadura Uruguay tenía como 40% de la población en la pobreza, hoy es menos del 10%. Entonces, y ni que hablar en indicadores de necesidades básicas insatisfechas o de confort de la población, claramente hemos mejorado. Yo creo que podríamos mejorar mucho más, y esa es por el lado en que viene la parte de la crítica a cosas en las que nos cuesta mucho, ¿no? Esto también que es muy típico de que hay muchos temas en que los discutimos hace 30, 40 años y seguimos discutiendo más o menos los mismos temas, más o menos en los mismos términos. Estamos llenos de diagnósticos, digamos. Ahí va, mucho diagnóstico y que no varía mucho, o a veces peor, problemas que todos reconocemos que existen y que damos vuelta y no los terminamos de encarar, ¿no? Eso es parte también de lo que yo creo que hay que tratar de plantear con soluciones concretas y después tratar de que eso pase, que es la parte que nos cuesta más. Desde tu perspectiva, de tu análisis, ¿hubo grandes cambios en lo que fue la gestión de Mosca, Braga, de Posadas, con la que vino después de los 15 años del Frente Amplio, donde estuvo mayormente manejada por Danilo Astori, aunque en un periodo de tiempo fue ministro de Economía? Yo creo que la gran virtud de las administraciones del Frente Amplio y de la conducción económica de Astori en particular es haber evitado una deriva hacia una izquierda más populista que hubo en otros países de América Latina, ¿no? Uno puede criticar la gestión fiscal u otros aspectos, pero no se cambiaron las reglas de juego. O sea, las empresas pudieron seguir trabajando, invirtiendo, las personas pudieron seguir trabajando y desarrollando nuestras vidas, que no es lo que pasó en todas las experiencias de la ola progresista, como se la llamó en aquel momento, ¿no? Ahora, si uno ve cuáles son las bases del crecimiento del Uruguay de los años del Frente Amplio y antes y después, en buena medida están las reformas estructurales que se lograron hacer antes, ¿no? Ley forestal, ley de zonas francas, la ley del puerto, la liberalización parcial de la economía que hubo anteriormente, es lo que le permitió a Uruguay, cuando hubo un boom de commodities en el mundo y un contexto en que se alinearon las dos variables importantes para Uruguay en el mundo, que son tasas bajas de interés a nivel internacional y altos precios de las cosas que exportamos, ¿no? Cuando se dan esas dos cosas a la vez es el momento los momentos en que Uruguay crece más. Entonces, pero para aprovechar esos momentos tenemos que estar bien posicionados para hacerlo. Hubo momentos en que esas cosas pasaban en el mundo y Uruguay tenía su economía cerrada y Uruguay no creció. Uh-huh. Entonces, el haber hecho esas reformas es lo que nos permitió aprovechar el viento a favor. Y creo que en buena medida esas reformas estructurales se concentran en esos años previos, sobre todo los gobiernos de Sanguinetti y el gobierno de Lacalle, ¿no? Esa certeza
que daba el gobierno del Frente Amplio estuvo más tensionada en el segundo gobierno, en el de Mujica, con el famoso equipo económico paralelo, por ejemplo? Hubo ruidos, ¿no? En ese momento hubo claramente tensiones entre dos visiones. Al final yo creo que hubo... Esas cosas nunca son buenas, pero hubo algunas concesiones que se hicieron, esto de, por ejemplo, el cierto descontrol con las empresas públicas, con algunos resultados que conocemos, como el de ANCAP, por ejemplo, y en lo macro tratar de que la cosa se mantuviera en términos más razonables, pero con los efectos que tenía estas patinadas en otros temas. Entonces, sí, claramente hubo una tensión. Mujica tiene esa cosa que logra, que no es para cualquiera, de poder decir las dos posiciones sobre el mismo asunto. Al mismo tiempo que empezó su gobierno reuniendo a los empresarios en el Conrad, en aquel momento en el Conrad, para decirle que iba a matar la regla de juego, vengan, inviertan tranquilo, no sé qué, y después por otro lado trataba de impulsar una agenda que era más contraria a la actividad privada. Uh-huh. Bueno, es cierto que se convivió con esa tensión. ¿Hay diferencias entonces hoy entre lo que es la gestión de Arbeleche y la gestión del último gobierno del Frente Amplio? ¿Advertís esas diferencias? Sí, hay diferencias. Sí. En primer lugar, creo que hay una diferencia de enfoque. Hay una intención, una inspiración más en favor de la libertad en el actual gobierno que en el anterior. Eso se ve en algunas medidas. Por ejemplo, yo creo que el cuidado de las cuentas fiscales, que a veces puede parecer algo que le preocupa a los economistas y que no es muy importante, es súper importante, porque eso es lo que determina que gastemos menos recursos en intereses, en que se puedan asegurar todos los recursos que vuelca el Estado, en que paguemos, hoy estamos pagando medio punto menos de interés, ya llevamos 2 años pagando medio punto del producto menos de intereses que lo que se pagaba antes, gracias a la buena gestión fiscal, todo el tema de la regla fiscal que nos ha permitido bajar el riesgo país y bajar y subir la calificación que nos ponen las calificadoras de riesgo, redunda en mayor certidumbre económica. Tenemos números récord de inversión extranjera directa, que en parte se explican por eso. Tenemos un orden macroeconómico mayor y una coherencia mayor, una consistencia mayor de las políticas económicas, que por ejemplo también nos están permitiendo que la inflación esté bajando y estemos por primera vez desde el 2005 en una inflación que se va acercando al 4%, que también es muy importante porque esa baja es lo que está permitiendo hoy un crecimiento fuerte de los salarios reales, de las jubilaciones y de las pensiones. En términos reales, en términos de lo que se puede comprar con el salario y con las jubilaciones. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y otra cosa que yo creo que sí importante es, después de muchos años en que veníamos viendo que los impuestos siempre que había algún cambio era para subirlos, porque se aumentaba el gasto y los recursos se buscaban subiendo impuestos. El espacio fiscal. El famoso espacio fiscal del que hablaba Astori, que era una cosa cuestionable, pero así se manejaba en aquella época, porque se gastaba a cuenta de lo que se pensaba que iba a haber por lo que se proyectaba que íbamos a crecer, y después terminamos creciendo menos y terminamos con problemas fiscales. El haber logrado bajar este año los impuestos, aunque siempre nos gustaría que bajara más, pero el haber bajado impuestos en el IRPF, en el IAS, a las pequeñas empresas, yo creo que es un quiebre de la tendencia en que veníamos, de que los impuestos siempre venían subiendo, que es importante. A mí me gustaría ver en el futuro, y en particular en las cosas que vamos a discutir el año que viene, o ya este año en la campaña electoral, ver propuestas de que los impuestos, cómo piensan hacer los candidatos para que los impuestos sigan bajando. Uh-huh. Presentar todo esto que comentarios hicimos ahora era necesario para comprender la segunda parte del reportaje que viene ahora, porque vos hablaste recién de que Uruguay no tiene ciertos desequilibrios y tiene un orden macroeconómico. Da la impresión de que eso que está presente en Uruguay está ausente en la Argentina. ¿Lo podemos definir así? Sí, es así. Argentina ya viene de muchos años con problemas, arrastrando problemas económicos muy fuertes, ¿no? Para ponerlo en contexto, Argentina hacia 1930 era uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Y Buenos Aires una de las ciudades más impresionantes del mundo. Hasta el día de hoy se ve eso.
a partir de ahí empezó con una serie de errores de política económica muy claros, una economía que se cierra, un Estado que es cada vez más grande, el populismo peronista es de los populismos más duros del mundo, ¿no? El populismo prototípico, podríamos decir, es el peronista, que en buena medida es lo que gobierna Argentina hasta el día de hoy. Entonces, hoy hay más gente en Argentina que vive de planes sociales que de su trabajo. Entonces, eso es insostenible. No hay forma de bancarlo. Uno puede, el gasto público puede ir aumentando, se ponen más impuestos, retenciones y todo lo demás, pero en algún momento eso es impagable y explota. Y eso es lo que le ha venido pasando a Argentina en una serie de desaciertos que uno podría ubicar en gobiernos de izquierda, de derecha, de distintos tipos, en los gobiernos peronistas y en gobiernos no peronistas. Les ha ganado una forma de gobernarse con efectos muy negativos. Y en el tiempo más reciente ya lleva más de una década una economía estancada, con inflación creciente. Si uno mira la inflación de los últimos 4 gobiernos, ha sido cada vez mayor en cada uno. Y hoy termina con una situación terrible, ¿no? Que más del 40% de la gente en la pobreza, en un país que supo ser uno de los países más ricos del mundo, algo muy mal tiene que haber hecho para llegar a esa situación, ¿no? Y el problema de la inflación, que en Argentina hay muchos... Ayer veía un informe que decía que 1/3 de los trabajadores formales vive por abajo de la línea de pobreza. Entonces, esa situación tan terrible solo se explica por enormes errores de la política económica que este gobierno ha profundizado, y hoy Argentina está en una situación muy complicada, que incluso está en cuestión si no hay alguna explosión económica antes de las elecciones. Y estamos hablando que las elecciones son en 2 meses, menos de 2 meses ya. Claro. En este contexto de esta economía tan problemática y a la luz de los resultados tan mal conducida, Argentina enfrenta unas elecciones que el 13 de agosto pasado presentaron a un candidato siendo el más votado, un candidato que no viene de ningún partido, que no tiene historia política y que ha hecho su base en programas de televisión, digamos, ¿no? Sí. Se presenta como un liberal, y recién escuchábamos parte de lo que él se autodenomina, o como se autopercibe, como se dice ahora. Vos decías al arranque que vos sos un economista liberal, o te ves de esa manera. ¿Cómo lo ves vos a Milei? Milei, para arrancar, se define como libertario, ¿no? Que es una cosa distinta de liberal. Hay una serie de definiciones que pueden ser medias enredadas, pero en general yo diría hay una tradición del liberalismo clásico con la que yo me identifico, que es un tanto distinta que alguna de estas corrientes libertarias que han tenido un desarrollo o una explosión más recientemente. Para arrancar, la tradición liberal clásica que uno puede asociar, por ejemplo, a Adam Smith, las primeras definiciones de liberal que uno encuentra en el diccionario cuando aparece la palabra, hablan de tolerancia, de apertura a las ideas, de buen talante. Nada de eso lo podemos asociar a Milei, ¿verdad? Entonces, hay un tema de forma, de estilo, que creo que en general los uruguayos ya nos choca a todos, sí. Pero que a mí me cuesta decir que una persona que dice que no arregla, que no está dispuesto a llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios para gobernar con nadie, que insulta a periodistas, que insulta a todo el mundo que no está de acuerdo con él, para mí está fallando en una de las primeras premisas de ser liberal, que es ser abierto, el entender que el debate de ideas es positivo para todos, para la persona con la que uno debate y para uno mismo, en que uno puede cambiar de opinión. De repente conversamos sobre un tema y vos me convencés de que lo que vos estás diciendo tiene más argumentos que la posición que yo tenía, y puedo cambiar de opinión sin agraviarme. Es muy sano eso. Uh-huh. Esa cosa dogmática, dura, yo creo que no es liberal en las formas. Uh-huh. Después, yendo a los contenidos, yo creo que el diagnóstico de Milei sobre la situación argentina
es bastante correcto, ¿no? Más allá de que a mí no me gustan los términos, esto de la casta política, yo qué sé, es cierto que los políticos argentinos vienen fallando consistentemente, ¿no? Ahí eso es una crítica que es evidente, digo, son los datos de la realidad, uno ve los números y es así. Con mejores y peores, tampoco todos los gobiernos fueron iguales, ¿no? Pero hay un claro declive en el largo plazo. El diagnóstico económico es correcto, uno dice, la moneda argentina es una moneda fallida. Es cierto, es una moneda que tiene una inflación alta, producto de un banco central que imprime mucho dinero, producto de que tiene un déficit fiscal enorme que tiene que cubrir, producto de que no hay institucionalidad, entonces todo da lo mismo, y si es necesario se maquillan los números, o sea, todo una cosa muy, muy terrible. Es cierto que Argentina tiene un gasto público enorme e insostenible, y que hay que bajarlo. Entonces uno podría decir, en buena parte esos diagnósticos, Milei yo creo que acierta. Después en la parte de las propuestas yo creo que es más cuestionable. O sea que habría una primera vertiente para separar a Milei, que serían las formas y el fondo. En las formas genera como mucho rechazo en la primera instancia ver a una persona que no nos viene a plantear una serie de postulados, sino nos viene a gritarlos, ¿no? Sí. Esa sería una primera parte. Después, sobre el tema de fondo, hay un diagnóstico en cierto punto que tú compartís, y después propuestas para corregir ese diagnóstico. Ahí nuevamente entramos en el terreno de la diferencia. Ahí va. Yo creo que las propuestas de Milei, ¿por dónde se le puede caracterizar a Milei como populista? Que yo creo que en buena medida lo es. No por ser una persona que escriba a ideas liberales o libertarias, que en general no tienen nada de populistas, más bien son contrarias al populismo, es por decir que estas cosas son fáciles de hacer. Es por decir, miren, él le ha llamado el plan para bajar el gasto público, le llama el plan motosierra, ¿no? Y que Francisco, vos y muchos de los oyentes probablemente hayan visto algunos videos de Milei en que va a agarrar un organigrama del Estado y va arrancando los ministerios de un pizarrón. Lo hizo en el programa de Jonathan Viale en La Nación Más hace 2 semanas. Agarraba con un traipen y iba tachando y sí. Ahí va. Era su forma de reducir el Estado, era esa. Ahí va, decía esto para afuera, ¿no? Eso no se puede hacer así. Por más liberal que uno sea, uno tiene que partir de la realidad. Y a partir de la realidad que tiene, ve cómo va llegando a la situación que quiere llegar. Uno no puede eliminar un ministerio, decir, voy a eliminar 5 ministerios, voy a bajar los empleados públicos a la mitad, lo cual no quiere decir que pueda ser una meta que uno pueda tener de que una situación a la que uno quiera llegar, pero no es tan fácil hacer eso. Lleva tiempo, requiere negociaciones, requiere conversar, requiere alcanzar los consensos políticos, y esa parte se obvia. Lo mismo que la dolarización, ¿no? Que es como la propuesta probablemente más conocida de Milei, que yo creo que teóricamente es una propuesta discutible. No me parece, de nuevo, no hay por qué cerrarse a discutir el asunto. Ahora, es cierto que ningún país del tamaño de la Argentina se ha dolarizado, ¿no? Los países que se han dolarizado tienen tamaños más chicos, economías más chicas. Ecuador, por ejemplo. Una relación más cercana a Estados Unidos. No hay experiencias de países del tamaño de Argentina que se hayan dolarizado. Y aún los que se han dolarizado, en muchos casos mantienen el Banco Central, porque se necesita para realizar algunas operaciones financieras, etcétera. Entonces, las consignas del tipo vamos a prender fuego el Banco Central también son populistas en el sentido de que aún yo creo que la Argentina tiene problemas económicos para dolarizar y en alguna medida lo que está haciendo Milei o alguna de las personas cercanas a Milei es ir matizando esto, ¿no? Es decir, a medida de que se vuelve probable que gane las elecciones, que yo creo que es un escenario probable, le van bajando algún cambio a las propuestas, ¿no? Bueno, sí vamos a dolarizar, pero en un plazo más largo, pero claramente no es una medida que se pueda hacer como él había vendido, ¿no? Que llega y el otro día la gente está cobrando el sueldo en dólares. Claro. Ahora, tú recién decías que adelgazar el Estado de alguna manera, esa propuesta que tiene Milei,
el camino para lograrlo sería un debate y una serie de consensos. El discurso que ha tenido él y el que lo ha dejado primero en las PASO es no ir por el consenso. Es motosierra y una motoconformadora igual, digamos. Sí. Por lo cual, ¿por qué a veces para comprender a Milei tendríamos que ponerle el traje de nuestras medidas y no el que él viene a proponer en última instancia? Está buena la pregunta, sobre todo porque no es solo el caso argentino, ¿no? Uno ve elecciones en muchos países de América Latina y de Europa o de Estados Unidos recientemente, y uno ve que ganan outsiders pintorescos que no responden a la imagen que uno tenía de un presidente, por lo menos, ¿no? Boric se hizo famoso trepándose un árbol, Castillo porque usaba sombrero y decía disparates en Perú, Bolsonaro porque decía disparate y disparaba revólveres en Brasil, y así podríamos seguir con políticos, digamos, fuera de los estándares habituales, que son los que terminan ganando las elecciones. Y probablemente a Milei, para ganar la elección, le sirva seguir siendo como es y diciendo lo que dice y no moderarse. Es más, en parte del camino hacia las PASO, ¿no?, las internas argentinas, hubo algún momento que como que empezó a moderarse y empezó a caer en las encuestas. Y después volvió a... O sea, la gente quiere el original. Ahí va, parece que eso es lo que quiere la gente, ¿no? Una cosa de protesta, una cosa que conecta más con lo emocional que con lo racional. Y bueno, si es lo que la gente quiere, será, porque así funciona la democracia. Pero claramente va por ese lado. Ahora, una cosa es la forma en que se ganan las elecciones y otra cosa es cómo se gobierna. Por la forma en que se renueva el Congreso en Argentina, ¿no?, el Parlamento argentino, Milei, en el mejor de los casos, va a tener algo menos de un tercio del Parlamento. Entonces, ¿cómo gobernás con menos de un tercio del Parlamento? Un país como Argentina, donde además tenés el peso de los gobernadores, es un país federal, tenés coparticipación. No se gobierna por decreto en Argentina ni en ningún país democrático. Uh-huh. Entonces, y además tiene un riesgo adicional que lo han planteado algunos politólogos, ¿no? Ya no es solo que le va a costar alcanzar las mayorías para aprobar, porque todo esto que quiere hacer Milei requiere leyes. El presupuesto pasa por el Parlamento, la dolarización debería pasar por el Parlamento. ¿Cómo lo lográs sin alcanzar una mayoría parlamentaria? Pero incluso en Argentina, con un tercio, el menos de un tercio que va a tener, posibilita que si los otros partidos le parece que lo que está haciendo Milei es disparatado, le hacen un juicio político y lo sacan. Entonces, yo creo que el riesgo de gobernabilidad en Argentina, yo no sé si él no lo tiene en cuenta o no forma parte de su discurso, por lo menos, capaz que lo está teniendo en cuenta, pero es claramente un riesgo que tiene Argentina, ¿no? Yo creo que el principal problema que va a tener, si gana, es cómo gobierna. No es un panorama que no es nada sencillo. Haciendo un poco de historia, Hernán, en la Argentina hubo personajes, líderes políticos que plantearan cuestiones similares. Por ejemplo, Cavallo. Te lo planteo porque ayer, preparando el reportaje, vi un cruce que tuvo Milei en el programa Intratables, donde él emergió, digamos, como figura, sí, cuando un señor le dice, acá el joven Martínez de Oz. Y él dice que él no se compara con Martínez de Oz. Claro. Y no se compara con Martínez de Oz, ni con Cavallo, ni con Celestino Rodrigo. ¿Hubo episodios como hubo Mileis en la historia argentina? Me cuesta llamarlos Mileis, pero hubo personajes liberales importantes, ¿no? En Argentina y en Uruguay, en el siglo XIX, tuvimos políticos, intelectuales, liberales, que tenían ideas similares en lo que podría ser. Hay que tener un Estado, un gasto público chico. Estaban en contra de que existieran empresas públicas, ¿no? Uno le hubiera planteado a, no sé, Tomás Villalba, Pedro Bustamante, te dice el ministro de Economía uruguayo del siglo XIX, que habría que abrir una empresa pública y ponían el grito en el cielo, ¿no? Les parecía un horror. Uno en Argentina, claramente también en esa etapa, tuvo presidentes liberales. El que suele citar Milei como el gran intelectual liberal argentino, Juan Bautista Alberdi, sin dudas es, también en mi opinión, el principal intelectual liberal argentino, y yo diría más allá de la Argentina también, porque estuvo en Uruguay, estuvo en Chile. Es extraordinario leer a Alberdi, la claridad de ideas que tenía el hombre,
sin dudas es el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853, que en buena medida le da el marco institucional a la Argentina liberal de las décadas siguientes. Sí, a ver, Alberdi fue un intelectual extraordinario que en buena medida sus ideas y su Constitución le dieron el marco a la Argentina cuando pasó de ser un país en que vivía la barbarie, en que se mataban entre ellos y en los enfrentamientos permanentes, a ser uno de los países más ricos del mundo. Ahí hay mucho mérito, ¿no? Uh-huh. Muchos dicen que en los 90 con Domingo Cavallo hubo una fiebre liberal en Argentina que implicó desde la venta de Entel, YPF y Aerolíneas. ¿Era lo mismo? ¿Es comparable a lo que plantea el Milei de hoy, del 2023? No es lo mismo. Ahí entramos en un debate. Esos gobiernos suelen caracterizarse más como neoliberales, ¿no? Por lo menos la etiqueta, claro. La etiqueta que se les suele poner es que eran neoliberales. Yo creo que el neoliberalismo es un invento que no tiene mucho sentido, pero en todo caso, si uno compara sobre todo el primer gobierno de Menem con los gobiernos que vinieron después, claramente fue mejor el primer gobierno de Menem que lo que vino después. Pero el segundo gobierno de Menem ya fue bastante más malo. Pero hay... ¿Cuál es el punto acá? ¿Privatizar empresas públicas es una medida liberal? Depende de cómo se haga y para qué se haga. Si uno pasa de una empresa pública a venderle a un empresario amigo a un precio menos de lo que vale la empresa pública para que pasar de un monopolio público a un monopolio privado, no es una medida liberal. Es una medida más mercantilista que liberal. Ahora, si uno en vez de hacer eso hubiera abierto el mercado que tenía la empresa pública, eso hubiera sido una medida liberal, ¿no? De la misma forma que en lo fiscal, no tiene tanto de liberal esa etapa. Si uno contrasta lo que había sido el gobierno de Alfonsín, que termina con la hiperinflación, el descontrol político, económico y demás, con el orden que logra poner Menem en su primer gobierno, que logra efectivamente un periodo de crecimiento económico, claro, es mejor. Pero hubo muchas cosas en el gobierno de Menem que se asocian más yo lo asociaría más a un gobierno típicamente peronista que a un gobierno liberal. Hay cosas claramente que no fueron liberales. Sobre todo porque un gobierno peronista privatizó Aerolíneas Argentinas y luego otro gobierno peronista la estatizó, dejando en el camino un tendal de dinero porque le deben a cada santo una vela, ¿no? Es carísimo. La reestatización de Aerolíneas, más el déficit que tiene Aerolíneas y que bancan todos los años, le va a salir decenas de miles de millones de dólares argentinos. Con respecto al tema de lo neoliberal, voces de izquierda también se han dicho de que en Uruguay existió esa fiebre neoliberal y lo encarnan generalmente en el doctor de Posadas y en el gobierno de Lacalle. ¿Qué respondés ante ese planteo que se hace habitualmente? Eso es un absurdo, ¿no? Porque la acusación de neoliberal, primero que es un término vacío de contenido, porque es una cosa que es una piñata, que es algo para pegarle, porque no tiene, nadie se define como neoliberal, nadie defiende al neoliberalismo, ¿no? Es un término, es hábil retóricamente porque es un invento que permite pegarle a lo que a uno no le gusta y nadie lo va a defender porque nadie es neoliberal. Yo creo que no, en todo caso sí, el gobierno de Lacalle Herrera y las reformas que llevó adelante Ignacio Posadas cuando fue ministro tienen una inspiración liberal y claramente fueron buenas para el Uruguay, ¿no? Durante el gobierno de Lacalle Herrera la economía creció, se logró bajar la inflación, la baja de inflación que llega hasta nuestros días se inicia en el gobierno de Lacalle con el plan de estabilización. Uh-huh. Tuvimos el último superávit fiscal de nuestra historia en ese gobierno. Y también con resultados sociales muy buenos. La pobreza en el gobierno de Lacalle bajó a la mitad. Estamos en el 30% y bajó al 15%. Entonces, los indicadores sociales en general mejoraron mucho. Entonces, ¿qué tiene de la figura del invento del neoliberalismo aquel gobierno? Fue un gobierno que en términos de las reformas económicas que hizo y los resultados económicos y sociales que tuvo fue muy bueno. Uh-huh. Para cerrar la entrevista, Hernán, para Uruguay, vecino de Argentina, socio de Argentina en el Mercosur y en otras tantas entidades latinoamericanas, ¿qué le sirve, qué le hace mejor?
un Milei con sus ideas, con su impronta, con sus formas, o un gobierno como por ejemplo podría ser el de Patricia Bullrich, con sus formas, sus contenidos y eventualmente unas certezas que sabemos esa coalición puede ofrecer y que con Milei pueden quedar algunas dudas. ¿Qué le hace mejor? ¿Qué le sirve más? Yo creo que en este escenario el camino razonable que tiene, claramente tiene para mí dos candidatos que yo no votaría, son Massa y Milei. Y queda Patricia Bullrich. Yo creo que Bullrich ha demostrado carácter, ha demostrado firmeza, yo creo que tiene condiciones, mejores condiciones personales que Milei para el ejercicio de la presidencia, y tiene detrás un partido político que tiene mayor peso en el Parlamento, que tiene gobernadores, que tiene experiencia, que tiene equipo económico. El anuncio de la semana pasada de Carlos Melconian y su equipo, pero sobre todo de Melconian como ministro de Economía, yo creo que da una idea de rumbo. Es una visión liberal pragmática, diría yo, y creo que tiene claro algunas cosas que son muy importantes. Lo primero lo que necesita Argentina en primer lugar es orden macroeconómico, orden en las calles, ¿no? El gran que no pueda circular en Buenos Aires porque está todo el tiempo las calles cortadas, porque bueno, lo primero que para que Argentina crezca, Argentina tiene una cosa muy muy positiva dentro de todo. Las reformas o lo que tiene que hacer para volver a crecer no es sofisticado, es bastante sencillo. Es orden macroeconómico, orden en términos de seguridad pública y previsibilidad para los inversores. Es la básica. Si logra hacer eso, Argentina despega y va a poder crecer fuertemente. No es lo mismo que las reformas que tendría que hacer Uruguay, que son más sofisticadas, porque Uruguay eso ya lo tiene. Entonces, si Argentina, esa propuesta básica, digamos, de Bullrich, yo creo que es lo que Argentina necesita hoy. Dentro del panorama político que se plantea, es el escenario, me parece a mí, más razonable que tiene para salir de la actual coyuntura. Hernán Bonilla, economista, docente, columnista, fundador y presidente del CED. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco, y a las órdenes.